Hola, bienvenidos a nuestra reunión online de iCafé. Les animamos a poder interactuar con nosotros en los comentarios. Dios quiere hablar a tu corazón a través de las canciones, a través del mensaje, alguna oración, en fin. Gracias por estar con nosotros. No olvides siempre que somos una familia y estamos todos juntos en todo momento y en todo lugar. Esperamos que lo disfrutes. Tu reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar. Con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono él dejó, su amor me alcanzó. Él
Hoy día vamos a ver un pasaje en Apocalipsis y donde Jesús habla a una iglesia específica. Y vamos a reflexionar sobre qué nosotros podemos aprender como iglesia y también como individuos creyentes de este mensaje que Jesús tiene para la iglesia. Para darles un pequeño trasfondo de Apocalipsis, Jesús en Apocalipsis se aparece al apóstol Juan, cuando Juan es un anciano preso en la isla de Patmos. Jesús le da a Juan una visión, una revelación de la historia futura del mundo y de la iglesia hasta el final, cuando Jesús regrese. Al igual que las visiones que Dios le dio a Daniel, esta revelación que Jesús le da a Juan está destinada a animar a la iglesia, al pueblo de Dios, con la confianza que Dios es soberano y tiene el control total sobre la historia. Y está guiando la historia exactamente de acuerdo con sus propósitos, para su gloria, para el bien de su pueblo. Entonces había 7 iglesias locales específicas a las que Jesús le dijo a Juan que enviara Apocalipsis y con mensajes precisos por cada iglesia. Mensajes personales. Las iglesias eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas iglesias estaban ubicadas en Asia Menor, que hoy día es Turquía, y formaban parte de una red de iglesias ubicadas en proximidad geográfica entre sí. Lo más probable es que el apóstol Juan ministró a estas iglesias y los conoció personalmente. En sus mensajes a cada iglesia Jesús sigue un patrón específico. Siempre comienza destacando un atributo suyo que pretende reforzar su mensaje a la iglesia. Luego, elogia a la iglesia por lo que están haciendo bien. Luego reprende a la iglesia y los llama al arrepentimiento por pecados en la iglesia. Y finalmente les promete una recompensa si escuchan, se tomen en serio y obedecen sus palabras. Hoy vamos a examinar su mensaje a la iglesia de Laodicea. Y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3, empezando con el versículo 14, para escuchar este mensaje que Jesús tenía para ellos. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. El Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque dices: soy rico, me he enriquecido, y de nada tengo necesidad. No sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, por favor, ayúdanos para que podamos escuchar lo que el Espíritu nos está hablando aquí en tu palabra. Que sea una palabra hoy para nosotros personalmente y para nuestra iglesia. Sabemos que tu palabra nunca sale sin que se cumplan los fines para los que la envías.
Que así sea hoy. Fortalécenos y haznos crecer en gracia a través de este tiempo juntos en tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Los mensajes de Jesús a estas 7 iglesias del primer siglo fueron mensajes a iglesias locales existentes, con pastores, líderes y miembros, y con quienes el apóstol Juan, como decía, estaba familiarizado. Probablemente visitó y ministró durante un periodo de muchos años. Eran iglesias no muy diferentes a las nuestras, y por esa razón se puede encontrar que cada uno de los mensajes de Jesús tiene aplicación hoy en las iglesias locales en cualquier parte del mundo. Como dije, hoy vamos a enfocar en la Odisea, pero quería repasar brevemente lo que era el mensaje de Jesús a las otras. Éfeso estaba trabajando duro para el Señor y oponiéndose fielmente a las falsas enseñanzas, pero habían perdido su primer amor. Esmirna estaba pasando por una intensa persecución y necesitaba ánimo para perseverar. Pérgamo había soportado fielmente la persecución, pero toleraba a los falsos maestros entre ellos. Tiatira estaba trabajando fielmente para el Señor, pero se negaba a disciplinar a los falsos maestros en la iglesia que estaban conduciendo a sus miembros al pecado. Sardis una vez había estado espiritualmente viva, pero ahora estaba a punto de morir, salvo por un pequeño remanente. Filadelfia se había mantenido fiel durante la terrible persecución y ahora necesitaba aliento para soportar ataques satánicos aún más intensos en el futuro. Y luego la Odisea, que en un tiempo había sido espiritualmente vibrante, pero ahora no solo era infructuosa, sino espiritualmente orgullosa y ciega a su verdadera condición espiritual. Así que queremos leer estos mensajes y hacernos la pregunta: ¿a cuál de estas iglesias nos parecemos más? Algunas de las iglesias son elogiadas, la mayoría están llamadas a arrepentirse de algo, todos están llamados a aguantar y vencer hasta el final, aferrándose a su fe en Jesús y perseverando en hacer su voluntad. Como creyentes individuales, queremos personalizar estos mensajes haciéndonos la pregunta: ¿en qué me parezco a la gente de esta iglesia a la que Jesús le está hablando? ¿Dónde necesito este estímulo? ¿Dónde necesito esta reprensión? ¿Dónde necesito perseverar y mantenerme firme? ¿Dónde necesito arrepentirme? ¿Qué promesa de mi Señor necesito agarrar y no soltar? Entonces hoy nos fijamos en la 7ª y última iglesia a la que Jesús quería enviar un mensaje, la Odisea. La Odisea fue un estudio de complacencia espiritual. Primero Jesús le da a la iglesia su evaluación de su condición espiritual, luego llama a la iglesia al arrepentimiento y por último promete bendiciones específicas a quienes escuchen su llamado al arrepentimiento. Veamos primero la evaluación de Jesús de la condición espiritual de la Odisea. Jesús se dirige al ángel de la iglesia en la Odisea, en verso 14. Este pudo haber sido el líder principal o el pastor de la iglesia, pero más probablemente fue el ángel guardián de la iglesia, quien representó los intereses espirituales de la iglesia ante el Señor. Jesús, en otras palabras, se dirige al representante espiritual de la iglesia. Antes de dar su mensaje, Jesús recuerda a la iglesia que aquel que les habla es, en verso 14, el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Lo que les dice en su mensaje es la verdad. Sucederá tan cierto como Jesús habló y creó el mundo, y tan cierto como que resucitó de entre los muertos. Que Jesús está diciendo es: debes prestar mucha atención a mis palabras, porque aquel que te habla
tiene el poder de cumplir cada una de ellas. Conozco, dice, tus obras en el verso 15. Conozco tus obras. Otros pueden pensar que nos va bien espiritualmente. Podríamos pensar que nos va bien espiritualmente. Pero realmente no importa lo que otros piensen de nosotros o incluso cómo nosotros medimos nuestra salud espiritual. Solo importa lo que piense y lo que ve Jesús. Aquel cuya opinión debería importarnos más es Jesús. Jesús, tú lo sabes todo. Ves todo lo que soy. Ves mis obras. Nada está oculto para ti. Todo lo que me importa es lo que piensas tú. Estoy viviendo y trabajando para ti. Por favor, dime cómo estoy. Solo me importa tu opinión. Esta debe ser nuestra oración y actitud. Con el salmista, debemos vivir siempre ante una audiencia de uno, invitando a nuestro Señor a evaluar nuestra vida. Con el rey David debemos orar. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Salmos 139, 23, 24. En el caso de la Odisea, la evaluación de Jesús de ellos es exactamente lo contrario de la evaluación que ellos tenían de sí mismos. Ni eres frío ni caliente, dice Jesús en verso 15. Ojalá fueres frío o caliente. Así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. No sabe que eres un miserable, digno de lástima, y pobre, ciego, desnudo. Jesús usa la metáfora del agua tibia para describir su condición espiritual. El agua fría refresca y las fuentes de agua caliente son medicinales, pero el agua tibia no es buena ni para beber ni para curar. La ciudad de Laodicea tuvo que canalizar su agua desde fuentes termales que estaban a 5 kilómetros de distancia, por lo que el agua llegaba a la ciudad tibia y era un problema para la salud de la ciudad. Jesús le está diciendo a la iglesia que su condición espiritual también es un problema. Espiritualmente son muy pocos saludables, pero no se dan cuenta. Somos ricos, prósperos, y no necesitamos nada, decían. Esa fue su autoevaluación de su condición espiritual. Pero Jesús dice, no, en realidad eres un miserable, vergonzoso, pobre, ciego, desnudo espiritualmente. Con las otras iglesias a las que Jesús se dirige, en Apocalipsis 2 y 3, nombra los pecados específicos que estaban cometiendo. Pero con la Odisea, él no hace esto. Pero tenemos una mejor idea de lo que Jesús vio en ellos y cuáles fueron sus pecados al observar cómo Jesús les aconseja. En el verso 18 les dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico. El Salmo 19:10 dice que la palabra de Dios es deseable más que el oro. Y 1 de Pedro 1:7 dice que la fe genuina y probada en Jesús es más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego. Sin duda, la complacencia espiritual de la Odisea estaba relacionada con el descuido de la palabra de Dios y la correspondiente disminución de su fe. En lugar de vivir por cada palabra que sale de la boca de Dios y permanecer en Jesús, la vid, y llevar el fruto del Espíritu, la iglesia de la Odisea no había guardado su corazón y se había dejado engañar.
podrían haber tenido una apariencia de fe, pero sin poder, y una apariencia de solidez bíblica, pero sin una verdadera sumisión de sus corazones a la palabra de Dios. Sus corazones estaban lejos de Dios en realidad. El oro que parecían tener era oro de tontos. Jesús les ofrece oro real para que puedan llegar a ser espiritualmente ricos. Jesús les ofrece también en verso 18 vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Las vestiduras blancas a menudo representan la justicia de Cristo que recibimos como un regalo, que cubre nuestra desnudez pecaminosa y nos permite presentarnos ante Dios sin vergüenza, no por nuestros propios méritos, sino solo por los méritos de Jesús. Su vida perfecta de justicia es nuestra como un regalo de gracia recibido solo por fe. Nuestros pecados son perdonados y son lavados por la fe en su sangre derramada en la cruz por nosotros. Estamos revestidos de la justicia perfecta de Jesús. La vida perfecta de obediencia que Jesús vivió ante Dios como ser humano se nos transfiere como un regalo cuando creemos en Él como nuestro Señor y Salvador. Romanos 8:1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay más vergüenza, porque Jesús cargó con nuestra vergüenza en la cruz, así que no la llevamos más. La iglesia de Laodicea se había olvidado de esta gracia asombrosa y sin duda se estaba gloriando en sus logros espirituales pasados. Como los Gálatas había caído de la gracia esta iglesia. Se jactaban de sus propias obras en lugar de la cruz de Jesucristo. Y así habían apagado al Espíritu Santo y se habían vuelto miserables e inútiles como el agua tibia. Finalmente Jesús les ofrece colirio para ungir tus ojos y que puedas ver. Al igual que los fariseos que no podían ver su propia hipocresía, la iglesia de Laodicea estaba tan llena de orgullo espiritual que se habían vuelto espiritualmente ciegos. El orgullo espiritual produce ceguera espiritual. La ceguera espiritual es cuando no ves las cosas que deberías ver y que otros pueden ver sobre ti claramente. Y ves cosas que en realidad no existen. No ves tu pecado y tu orgullo que otros ven. En cambio, te ves a ti mismo como totalmente virtuoso y espiritualmente superior a los que te rodean. Solo un encuentro con Jesús puede disipar este tipo de ceguera espiritual. Solo Jesús tiene el bálsamo que puede curar la ceguera de los laodicenses y la ceguera nuestra. ¿Alguna vez ha conocido una iglesia que experimentó la bendición de Dios y la prosperidad espiritual, pero luego se volvió orgullosa espiritualmente, comenzó a enfatizar quizás ciertos maestros o libros o programas más que la palabra de Dios? Comenzó a gloriarse en su reputación o sus líderes humanos o su tamaño, cantidad de miembros o su presupuesto, y a confiar en estas cosas más que en Cristo. Comenzó a verse más fuerte en sí mismo y sus obras, que en vez de verse débil, necesitado del arrepentimiento diario, desesperadamente necesitado de la gracia de Jesús
y del poder del Espíritu Santo para dar frutos agradables a Dios. ¿Conoces a otro creyente que se ha deslizado en este tipo de complacencia espiritual y ha perdido su gozo y ha dejado de dar fruto y se ha vuelto tibio? ¿Qué pasa con nuestras propias vidas? ¿Dónde vemos las cualidades de la Odisea en nuestras vidas? ¿Dónde podríamos ver alguna de estas cualidades en nuestra iglesia? Mientras reflexionaba yo sobre este pasaje, inmediatamente me vinieron a la mente otras iglesias, ministerios, personas que he conocido. Así que oré por ellos para que Dios les concediera arrepentimiento para vida. Luego pensé en mi propia vida y la parte sobre que Jesús dice sobre ofreciéndoles oro. Eso me tocó. Y le pedí al Señor que me perdonara por mi ansiedad por el dinero y el miedo a no tener suficiente. Me doy cuenta que a menudo confío más en el dinero, las cosas materiales, que en Jesús y sus promesas, buscando tesoros en la tierra más que tesoros en el cielo. Y le pedí a Jesús que me diera su oro a cambio de mi oro de tontos. Y planeo continuar arrepintiéndome en esta área de mi vida donde el Espíritu está revelando la tibieza del espíritu de la Odisea en mi corazón. Y les animo a ustedes y a nosotros como iglesia a invitar al Espíritu a que nos revele nuestra verdadera condición espiritual, para que podamos arrepentirnos más profundamente y tener más de Cristo y su gracia en nuestras vidas, en lugar de los afanes mundanos y pecaminosos que apagan su espíritu en nosotros. Y esto nos lleva al segundo punto. Jesús llama a la iglesia al arrepentimiento. Cuando escuchamos la palabra arrepentimiento, a menudo la asociamos con una bofetada en la cara o con una llamada dura de atención. Pero cuando Jesús nos llama al arrepentimiento, no es así en absoluto. No es una condena el arrepentimiento, el llamado al arrepentimiento, sino una invitación a una mejor vida, una vida mejor. Primero, como hemos visto, Jesús se acerca a esta iglesia orgullosa con una evaluación honesta y severa de su condición. Pero en lugar de condenarlos, les ofrece consejos. Te aconsejo, dice. ¿Por qué Él se les acerca así? Porque los ama. Verso 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús ama a la iglesia de la Odisea. Porque los ama, no está dispuesto a dejarlos seguir su propio camino. Él no está dispuesto a dejarlos en su ceguera. Él viene a ellos y les ofrece consejos. Viene trayendo dones de gracia si se arrepienten y los reciben. Oro, vestiduras blancas, ungüento sanador. Romanos 2:4 nos dice que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Es su bondad que nos guía al arrepentimiento. Vemos a Jesús tratando con bondad a la iglesia rebelde de la Odisea, rogándoles que se arrepientan y vivan, en lugar de permanecer en su pecado y morir. Él quiere que vivan. Él viene a darles vida. Su llamado al arrepentimiento es un llamado a la vida. Por eso se llama arrepentimiento para vida. Cuando Jesús nos llama a arrepentirnos, no nos está llamando a dejar de pecar, cambiarnos a nosotros mismos, sino que nos está llamando a volvernos de nuestro pecado hacia Él, para que pueda cambiarnos, dándonos la vida eterna que se encuentra solo en Él. El arrepentimiento y la fe siempre van juntos, como dos caras de la misma moneda. Cuando mis hijos tenían una astilla
en su mano y yo les ayudaba a quitársela. A menudo era un proceso doloroso. Les dolía la astilla y cuando entraba yo con las pinzas para llegar a la astilla a sacarla, eso creaba más dolor. Gritaban, lloraban, y me rogaban que me detuviera y apartara su mano de mí. A veces no podía seguir ayudándoles porque tenían mucho miedo del proceso y se negaban a seguir adelante. Pero luego volvían y me pedían que lo hiciera porque el dolor de la astilla era insoportable. La esperanza de una vida libre de la astilla es lo que los motivó a abrazar el dolor de la extracción de la astilla. Confiaron en mí porque sabían que los amaba y que estaba ahí para darles una nueva vida sin dolor de una astilla. Pero temporalmente tenía que pasar por un dolor para sacarlo en la extracción. Somos personas pecadoras que vivimos con el dolor y la miseria de nuestros pecados no arrepentidos. Todavía estamos ciegos algunos de nuestros pecados. Otros los estamos empezando a ver con mayor claridad, como mencioné en mi caso. Mientras leemos la palabra y oramos pidiéndole a Dios que nos muestre nuestro pecado y tibieza, esto creará tensión y dolor en nuestras vidas, porque el arrepentimiento es humillante y doloroso. Pero si podemos ver el amor en el rostro de Jesús, cuando expone nuestro pecado y lo quita y nos da una nueva vida en Él llena de gozo, amor y el poder del Espíritu para vivir en justicia para Él y su reino, esto creará en nosotros un celo para arrepentirnos rápidamente, a menudo y profundamente, como un estilo de vida, no solo aquí o allá o cuando nos convertimos por primera vez en cristianos. Si quieres más de Cristo, si lo amas y quieres más de Él en tu vida, serás celoso y te arrepentirás cuando te muestre tu pecado. Él puede mostrarte tu pecado a través de un amigo, a través de tu cónyuge, a través de tus hijos. Tal vez te muestre tu pecado a través de un sermón o en tu propio tiempo en la palabra o en oración. No importa cómo tu pecado quede expuesto. Es importante que veas la exposición como un regalo de amor de Jesús, quien está exponiendo tu pecado para eliminarlo de tu vida a través de tu arrepentimiento y reemplazarlo con su vida eterna de gozo, paz y amor. Deje que el amor de Cristo cree un celo en tu corazón por el arrepentimiento para vida. Jesús luego promete bendiciones específicas a aquellos que escuchen su llamado al arrepentimiento. El primero es una comunión renovada con Él. Dice en el verso 20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo». Los laodicenses habían conocido este tipo de comunión cercana con Jesús en el pasado, pero en su caída de la gracia le habían cerrado la puerta. Pero incluso su pecado no hace que Jesús los abandone. En cambio, aunque se han desviado de Él, Él los sigue, averigua dónde viven y llama a su puerta, llamándolos para que le abran de nuevo como al principio. Cuando tenemos invitados en nuestra casa, trabajamos duro para limpiar nuestra casa y hacerla presentable para nuestros invitados. Pero cuando Jesús llama a nuestra puerta, no debemos pensar que tenemos que limpiar todo antes de dejarlo entrar. El arrepentimiento no es así. El arrepentimiento es simplemente abrir la puerta a Jesús. Luego viene a nuestros corazones Él
y limpia la inmundicia de nuestro pecado y pone una mesa delante de nosotros para que podamos sentarnos juntos y comer juntos y tener una comunión renovada e íntima con Él. Él nos alimenta con su gracia y somos cambiados de adentro hacia afuera. Todo lo que nosotros hacemos es abrir la puerta. Jesús hace el resto. ¿Cómo es tu comunión con el Señor? Puedes decir con el rey David, una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Salmo 27, 4. ¿Es ese el clamor de tu corazón hoy? ¿O otros amores y pasiones han tomado el lugar de tu amor por el Señor? ¿Hay algo en tu vida que te haga alejarte de Él? ¿Hay algo en tu vida que te aleje de Él en lugar de acercarte a Él? Mientras piensas en esta palabra, pídele al Señor que te muestre cualquier cosa en tu vida que sea pecaminosa y que le desagrade. Y luego pídele que te dé oídos para oírlo tocar la puerta y llamarte para que abras. E invítalo a que entre y te perdone y te limpie y te enseñe a conocerlo y amarlo y amar sus caminos y dejar atrás los caminos pecaminosos que te impiden tener una buena comunión con Él. Una gran oración para abrir la puerta en arrepentimiento a Jesús y a una comunión renovada con Él es el Salmo 51, 10. Es David de nuevo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. La segunda bendición que promete Jesús es gobernar su reino con Él y el Padre. Al vencedor, dice en 21, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Jesús ha recibido el reino de su Padre, y todos aquellos que confíen en Él como Señor y Salvador, y por su gracia le son fieles hasta el final, recibirán el reino con Él, y gobernarán y reinarán con Él. Entonces nuestro arrepentimiento no es solo una oportunidad para renovar la comunión con nuestro Señor Jesús, sino un paso en nuestra preparación como reyes y reinas, hijos e hijas, destinados a gobernar y reinar sobre las naciones, junto a nuestro hermano mayor y Salvador, Jesús, y nuestro Padre Celestial. Porque, de hecho, como Jesús prometió en otra parte, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, Mateo 5:5. Esa es la promesa. Los mansos son los humildes de corazón, los arrepentidos, que no buscan las cosas de este mundo, sino las cosas de Dios. La Odisea se había desviado de esta sincera y pura devoción a Cristo, y dejó que sus corazones se hincharan de orgullo en lugar de estar llenos de Cristo. Aprendamos del mensaje de Jesús para ellos. Examínenos nuestros corazones. Pidamos que su Espíritu nos dé una verdadera evaluación de nuestra condición espiritual. Y donde nos revela pecado y obstáculos para nuestra comunión con Él, prestemos atención a su llamado al arrepentimiento, invitándolo a limpiarnos, renovarnos y restaurarnos a una comunión correcta y una vida santa que es digna de los hijos e hijas reales del Rey.
que son preparándose para gobernar y reinar con Él. Oremos. Una cosa te pedimos, Señor, y esa buscaremos, que habitemos en tu casa todos los días de nuestra vida, para contemplar tu hermosura y para inquirir en tu templo. Crea en nosotros un corazón limpio, oh Dios, y renueva un espíritu recto dentro de nosotros. No nos eches de tu presencia, y no quites de nosotros tu Espíritu Santo. Vuélvenos el gozo de tu salvación, y susténtanos con espíritu noble. Te escuchamos llamar, Jesús, y hoy te abrimos la puerta de nuestro corazón. Gracias por buscarnos en tu amor y bondad y no dejarnos ir como merecemos. Abre bien nuestros oídos, para que siempre podamos escuchar tu voz primero, sobre las voces fuertes y engañosas del mundo, de nuestros corazones pecaminosos, del enemigo. Ven a nuestras vidas de una manera nueva hoy, perdonando nuestros pecados y limpiando nuestro corazón de todos los ídolos que están ahí y del pecado que tan fácilmente nos enreda. Prepáranos para conocerte, servirte, prepáranos para gobernar y reinar contigo en el cielo sobre tu reino. Sé nuestra perla preciosa, el tesoro de nuestro corazón. En nuestros corazones que nada más se compare a conocerte a ti, Jesús. Nada ni nadie más en este mundo. Por tu gracia obra estas cosas en nuestras vidas, porque oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Errores del pasado no me definen más. Tú eres mi futuro y mi eternidad. Yo soy dices que soy, yo soy tu hijo muy amado, yo soy quien tú dices que soy, yo soy tu hijo muy amado. Errores del pasado no me definen más. Tú eres mi futuro y mi eternidad. Dices que soy, yo soy tu hijo muy amado, yo soy quien tú dices que soy, yo soy tu hijo muy amado, un hijo muy amado. Mi presente y mi futuro en tus manos están.
manos están. Miro, miro, miro hacia adelante. Mi presente y mi futuro en tus manos están. En tus manos están. En tus manos están. En tus manos están. Hola familia Café, les enviamos un enorme abrazo y mil bendiciones del Dios eterno. En esta oportunidad queremos saludar a los que nos visitan por primera vez. Le agradecemos por estar con nosotros, por compartir la palabra de Dios con nosotros. Y les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de iCafé Iglesia. También tenemos un link para nosotros poder dar todas nuestras oraciones y acción de gracias y puedas compartirnos. También comentarte que tenemos una serie de cursos bíblicos a la cual puedes acceder a través del formulario y que puedes escoger lo que quieras. Así como también se inician las inscripciones para diferentes talleres artísticos que a través de la página de Café Lima te ofrecemos y al cual puedes obtener. Finalmente, te podemos decir que por motivos del aumento de contagios del COVID, hemos decidido mantenernos de forma online y que próximamente te estaremos avisando cuando lo haremos de forma presencial y que alguna vez que terminemos nuestra reunión nos encontraremos como siempre por nuestro enlace Zoom. Así que Dios te bendiga. Muchas gracias. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz. Se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su
sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y